Por eso la justificación tiene que ver con términos judiciales, ¿vale? Y ahora imagínate que no estás ahí y que estás lleno de acusaciones. Pero de repente viene alguien, Jacinto, por favor, ven desde ahí, levántate. Sí. Perdóname, es que llevas una camiseta blanca y que no te sirve para algo. Y viene alguien, ¿vale? Ahí, suficiente, ¿vale? Y ahora se presenta aquí delante del juez, el fiscal, y nos dice: vengo a poder saldar la deuda que este hombre tiene con ustedes. Porque él no tiene recursos para quedar suelto. Porque todo lo que ha hecho es merecedor, como ha dicho los padres. ¿Cómo ha dicho? Que infringe la ley, ¿no? O que haga algo divino, merece todo el peso de la ley. Entonces hay una ley que es esta, escuchen. Esta es la ley de Dios. Y esta ley tiene que caer sobre el pecador. Pero tú has infringido la ley y sobre ti tiene que caer. Pero ahora viene alguien que ha cumplido toda la ley a rajatabla. Perfectamente. Y lo miro el juez, el fiscal, lo miramos y decimos: este hombre no ha hecho nada. Este hombre no ha hecho nada. Entonces, ¿qué hace? Permíteme, levántate ahora. Siéntate, Jacinto. Déjalo sentarse. La camiseta negra es la camiseta de ¿ves? Siéntate muy bien. Ahora yo y él tenemos que juzgar a Abraham. Claro, ¿y qué pasa? Todo el peso ahí tiene que ir sobre ti. Pero es que tú no estás en el sitio del acusado. Ha venido alguien delante del tribunal divino y ha dicho: me siento yo en el banquillo del acusado. Y si tenéis que derramar toda, aleluya, el peso de la ley, que sea sobre mi vida y no sea sobre la suya. Si él va a decir un testigo, lo recibo yo. Entonces, si se recibe de la vida y el peso de la ley está sobre él, sabes que es tu padre la condenación, la muerte eterna. Pero como hay alguien que es limpio, como hay alguien acá, aleluya, ha vivido conforme a la ley, no podemos dar el mismo juicio sobre ti que sobre él, porque tú has cumplido la ley. Entonces, ¿qué pasa? Tú quedas absuelto porque lo has representado. Y tú, sin hacer nada, ¿qué has hecho? Nada, ha venido aquí y ha dicho: te estaba mirando aparte. ¿Y qué ha pasado? Tú has quedado libre y absuelto de la condena que decía la ley. ¿Y saben qué? ¿Eso quién lo hizo? ¿Eso quién lo hizo? Él nos ha representado delante de la justicia. Imaginando que estamos en un juicio ahora mismo. Está una sentencia del juicio sobre él, que eres un acusado. Entonces, claro, imagínate, estamos hablando del pecado, Abraham. Mira todo lo que hay en la Biblia, no te llega para escribir todo lo que has hecho contra Dios. ¿Vale? Es un ejemplo que pongo. ¿Cuántas cosas han habido en el libro escrita? Está la Abraham, pero podemos allí perfectamente pasar todos. Deberíamos pasar todos. ¿Vale? O mejor dicho, estamos todos en ese banco, sentados. En el banquillo del acusado, delante del tribunal de justicia. ¿Y ves todo lo que hay en la Biblia? Hay millones de palabras, no recuerdo ahora, pero lo escuché una vez, hay millones de palabras escritas. Por eso la diga, es un libro lleno así para describir todos los pecados que tú y yo hemos hecho. Y hablo de manera individual. Entonces, estás ahí, ahora Dios, ¿cómo te ve? Lleno de pecado. Ahora tú quieres salir de aquí absuelto y te diga el juez: la sentencia, quedas absuelto. Quedas libre, ¿no te lo crees? Por eso la justificación tiene que ver con términos judiciales, ¿vale? Y ahora imagínate que no estás ahí y que estás lleno de acusaciones. Pero de repente viene alguien, Jacinto, por favor, ven desde ahí, levántate. Sí. Perdóname, es que llevas una camiseta blanca y que no te sirve para algo. Y viene alguien, ¿vale? Ahí, suficiente, ¿vale? Y ahora se presenta aquí delante del juez, el fiscal, y nos dice: vengo a poder saldar la deuda que este hombre tiene con ustedes.
o que hace algo divino, merece todo el peso de la ley. todo el peso de la ley. Entonces hay una ley que es esta, escuchen. Esta es la ley de Dios. Y esta ley tiene que caer sobre el pecador. Pero tú has infringido la ley y sobre ti tiene que caer. Pero ahora viene alguien que ha cumplido toda la ley a rajatabla. Perfectamente. Y lo miro, el juez, el fiscal, lo miramos y decimos: este hombre no ha hecho nada. Este hombre no ha hecho nada. Entonces, ¿qué hace? Permíteme, levántate ahora. Siéntate, Jacinto. Déjalo sentarse. La camiseta negra es la camiseta de esta pastora. ¿Ves? Siéntate un momento. Ahora yo y él tenemos que juzgar a Abraham. ¿Y qué pasa? Todo el peso ahí tiene que ir sobre ti. Pero es que tú no estás en el sitio del acusado. Ha venido alguien delante del tribunal divino y ha dicho: me siento yo en el banquillo del acusado. Y si tenéis que derramar toda, aleluya, el peso de la ley, que sea sobre mi vida y no sea sobre la suya. Si él va a decir un testigo, lo recibo yo. Entonces, si se recibe de la vida y el peso de la ley está sobre él, sabes cuál es tu padre, la condenación, la muerte eterna. Pero como hay alguien que es limpio, como hay alguien acá, aleluya, ha vivido conforme a la ley, no podemos dar el mismo juicio sobre ti que sobre él, porque tú has cumplido la ley. Entonces, ¿qué pasa? Tú quedas absuelto porque lo has representado. Y tú, sin hacer nada, ¿qué has hecho? Nada, ha venido aquí y ha dicho: déjame mi anda, aparta. ¿Y qué ha pasado? Tú has quedado libre y absuelto de la condena que decía la ley. ¿Y saben qué? ¿Eso quién lo hizo? ¿Eso quién lo hizo? Él nos ha representado delante de la justicia. De la justicia de Dios hacia nosotros. Le llaman la doble imputación. Bueno, viniendo para aquí en el coche, hablábamos de un ejemplo que me acordaba, que me comentaron de un ejemplo de un teólogo que hablaba y decía: había dos hermanos, uno de ellos cometió un asesinato, ¿vale? Cometió ese delito grave. Y cuando cometió ese delito grave, se manchó la camisa de sangre. Claro, cuando llega a casa, ¿qué ocurre? Que su hermano, viéndole que con la camisa llena de sangre, le pregunta: ¿qué has hecho? Y le dice: pues he matado a alguien. Y la policía nos estaba buscando. La policía estaba buscando a ese culpable. Este hermano, al ver que su hermano estaba en busca de la policía, ¿qué hizo? Le dijo: quítate la camisa. Él se quitó la camisa y la camisa se la puso. Dice: y cuando vino la policía, ¿qué pasó? Cogieron al hermano, al que no había cometido el delito. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Él, que era puro, que era santo, pues se culpó y cargó con todas las consecuencias del pecado, y a nosotros nos ha dejado sin la culpa de todo el peso de la ley. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, vamos a ir a la siguiente imagen, Abraham. ¿Qué significa, no, así en resumen, la justificación? Son tres cosas. Ahí tenéis, mirad. Es absolver. Hemos sido declarados absueltos. Ya no somos culpables, ¿vale? Hemos sido declarados justos, ¿vale? Eso es lo que significa. Y pronunciar sentencia favorable sobre la cosa. Eso es lo que significa, ¿vale? La justificación. Entonces, ¿quién nos justificó en la cruz del Calvario? Cristo. Hay un texto que es Romanos 3:24, ponlo ahí, Abraham, que es el siguiente. Romanos 3:24 dice así, este texto tan, aleluya, famoso y tan precioso para esta tarde, que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿De qué manera hemos sido justificados en este verso? Gratuitamente.
gratuitamente. Él no lo ha regalado. Solamente hay que recibirlo en el corazón. Y Él ya nos justifica. Gloria a Dios. Mirad, algo muy importante que quiero matizar. ¿Vale? Escuchad. La justificación, ¿vale? Es que Dios nos acepta a nosotros tal y como somos. Porque Él, Cristo nos ha justificado en la cruz del Calvario. Entonces, Dios ahora nos acepta a nosotros, porque Cristo nos representó en calidad de justo en la cruz del Calvario, y por eso podemos ser aceptados por Dios ahora. Es lo que te preguntaba antes, César, que yo te preguntaba. ¿Cómo Dios nos puede afectar a ti y a mí, siendo santos y yo pecadores? ¿Cómo nos puede afectar? Pues sí nos puede afectar. ¿Por qué? Porque Cristo ahora nos ha hecho justos delante de la justicia de Dios. ¿Vale? Entonces, bueno, viendo esto, que Dios nos recibe, hay que matizar algo importante. Esto no significa que Dios ignore nuestro pecado. ¿Vale? Esto es muy importante. Pero sí tenemos que entender lo siguiente. Que Dios, ¿vale?, nos declara justos gracias a la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Esto es muy importante. ¿Vale? Por eso, mirad, para avanzar en el tema, ¿vale? Llevamos ya 20 minutos. Estamos un ratito más. Si nos permite, ¿quieres hacer alguna cosa? Antes de que venga un poco más. Vale, paso un tren. Estamos bien, ¿verdad? Mirad, ojalá lo que estamos hablando hoy a mí me lo hubieran enseñado como lo estamos hablando hoy, porque es miren, de verdad que es tan importante esta doctrina. Pero el pastor ha dicho algo que ha dicho en declarar ¿qué? Declarar inocente. Yo voy a contar esto porque es que para que les haga bien. Hace unos 11 años aproximadamente, o 12 años, yo tenía un amigo de Madrid, de la iglesia del Alcorcón. Era un teólogo, ¿vale? Era un amigo. Claro, y él me empezó porque no sé si era candidato o estaba a punto de levantarme, o algo de eso, estaba en ensayo. Claro, él, como era teólogo, pues él me hacía preguntas, ¿no? Y me hizo una pregunta. A ver, Adolfo, ¿qué es la justificación? ¿Puedes decirme qué es la justificación? Y claro, yo como no sabía, y claro, tonto y orgulloso que era, decía, pues bueno, pues esto y esto y esto, o sea, le daba mis vueltas a las cosas, pero realmente no sabía lo que era. Entonces él como se dio cuenta, y era una persona humilde, me dio el significado corto, me dice, Adolfo, preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Qué es la justificación? Yo no les puedo contestar la verdad. Pero hoy les voy a decir lo que un significado para que se les grabe en el corazón, igual que se me grababa. La justificación es declarar inocente al culpable. Apúntatela en el corazón. Es declarar inocente al culpable. Es un aspecto legal. No es que, como bien ha dicho el pastor, que no nos ha quitado nuestro pecado. No, seguimos siendo culpables. ¿De acuerdo? Bien. El ser justificado significa que una persona es considerada y tratada por Dios libre de toda maldad y poseedora de una santidad perfecta. Lo que nadie podía llegar a ser o llegar a hacer. Nadie puede ser santo perfectamente. Hay un teólogo, John Wesley, que dice una cosa que es una aberración. Dice que aquí en la tierra podíamos alcanzar la santidad perfecta. Que de esto vamos a hablar. Entonces, el domingo. Eso es algo contrario a lo que dice la palabra. ¿Vale? O sea, la justificación, y un minuto más, pastor, y ya te dejo, es más que el mero perdón de pecados. Significa que la persona justificada es considerada
como si hubiese cumplido todas las leyes de Dios perfectamente. Nadie puede cumplir la ley de Dios perfectamente y al 100%. Los judíos, ¿vale?, están intentando y piensan que con cumplir la ley ellos van a ir al cielo. De hecho, tú le preguntas, si hubiera aquí un testigo de Jehová, si hubiera aquí un mormón, y si hubiera aquí un judío y un árabe, ¿vale? Y les preguntásemos, bueno, ¿tú por qué vas al cielo? A ver, yo voy por mis buenas obras, ¿vale? Y el otro, pues también yo diría porque he cumplido la ley, he cumplido hecho y he sido bueno. Bien. Pero cuando llegan al cristiano, dice, ¿y tú por qué vas al cielo? Yo voy al cielo no por mis méritos, sino por los méritos de Dios. Por los méritos de Dios. Amén. Es la justicia de Dios a nosotros. Porque como he dicho al principio, nadie puede cumplir con una ley tan santa. Gloria a Dios. Amén. Y eso es importante. Antes de entrar en el tema de Cristo un poquito, vamos a hablar antes de finalizar, ¿vale? Quiero utilizar algo muy importante cerca que viene con lo que estás hablando, ¿vale? Viene muy acorde, creo. Puntualizar realmente lo que es la gracia de Dios sobre nosotros, la gracia de Dios. Porque muchas veces hemos escuchado, yo si preguntamos, ¿qué es la gracia de Dios? Todos respondemos, creo el 90% de lo que sabemos, ¿no? Favor inmerecido. No solo merece, pero Dios te lo ha dado, ¿vale? Pero escucha bien, la gracia divina abarca mucho más. Abarca mucho más la gracia divina. No es que tú no te merezcas algo y Dios te lo haya dado. Es que la gracia divina es esto. Es que tú te merecías todo lo contrario a lo que Dios te ha dado. Eso es gracia divina. Y tú vas por la calle, yo puse este ejemplo una vez en Lugo, dando clases que daba allí, y yo decía al grupo que había allí, yo decía esto, explicaba así de esta manera, este ejemplo, un lugar que me enseñó en ese momento. Tú vas por la calle, y ves un hombre, pues que vive en la calle, y lo ves necesitado, sin recursos, pasando frío, sin un duro, y lo ves que como que tiene hambre y te pide algo. Entonces, ¿qué haces? Lo ves necesitado y te ves salir con 5 euros de bolsillo, pues coges y te compras un bocadillo, a lo mejor, y se lo das. El bocadillo y la botella de agua. ¿Vale? So, es que has tenido un acto de gracia con esa persona. ¿Qué ha hecho esa persona contigo para que tú le compres el bocadillo y la botella de agua? Nada. No ha hecho nada. ¿Se lo merecía? No. Porque no te ha hecho ningún favor. Pero es que no solamente el favor. No solamente eso. ¿Vale? No ha hecho nada, pero has tenido un acto de gracia con esa persona. Eso es un acto de gracia con la persona. ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada. Pero imagínate que vas por la calle y esa persona que ves, y la ves así, en esas mismas condiciones. Sabes que unos días antes, ¿vale?, te ha hecho una jugada fea. Que a lo mejor, no sé, estabas en el bar y te has despistado y te has llevado la cartera. Y vas a pagar, ay, dejamos esta vez aquí a mi lado, se ha llevado la cartera y sabes que ha sido él. Y te ha avisado a alguien, no, sí, vi yo cómo se iba la cartera y sabes que la se la ha llevado. Y tú dices, deja que lo vea, hombre. Cuando lo vea ya verás tú. Pero vas por la calle los 2 días y te lo encuentras en esas condiciones. ¿Qué merecía ese hombre? Un pan. ¿Qué merecía? Un castigo. Merecía un castigo. Pero te imaginas que en vez de darle su merecido, actúes de una manera totalmente opuesta a lo que se merece. Y en vez de darle su merecido, saques no los 5 euros, sacas 10. Y le das los 10 euros. O vas a la tienda y compras un bocadillo y compras más cosas. Pues así ha hecho Dios con nosotros. Que es que no es que nosotros con Dios no estuviésemos endeudados. Que no hubiese ninguna deuda. Porque el mendigo que ves en la calle, contigo no tiene ninguna deuda. Pero has tenido un acto de gracia y de misericordia y has tenido ese favor con él, se lo has dado. Pero ahora que sepas que esa persona contigo está endeudada, y algo así tú actúes con esa persona, pues así fue Dios con nosotros. Que tú y yo estamos endeudados con Dios. Que Dios nos dio
Y la justicia divina nosotros nos declaramos culpables, pecadores. Pero ¿qué hizo Dios? Él mismo, con quien teníamos la deuda, no fue otra persona a pagar. Él mismo fue. Y pagó la deuda que tú y yo teníamos con él. Y eso es gracia divina. Dios saldó nuestra deuda que no podíamos pagar. Amén. Porque es que es necesario también esto. La palabra, dos cosas que quiero decir, ¿vale? La palabra dice que éramos enemigos de Dios. Bien, nosotros, el pueblo gitano, ¿vale? Sabemos lo que es tener un contrario, porque la palabra dice que éramos contrarios, ¿no? Sabemos lo que es un contrario, ¿no? Por desgracia, no solamente nosotros, sino que lo heredamos de nuestros ancestros, ¿bien? Y sabemos lo que repercute. Ahora bien, hacerle un bien a tu contrario, nosotros, vamos, yo estoy muy lejos de hacerlo, ¿vale? Pero eso es lo que Cristo ha dicho. Mira, Israel, el pueblo de Israel, que ese nos ha ganado en contrariedad, porque llevan 2000 años, o no sé cuántos años llevan, en guerra por causa de las tierras, ¿vale? Eso sí que son enemigos, eso nos han ganado a nosotros los gitanos, ¿vale? Pues ellos son, para poner un ejemplo más claro, ¿vale? Pues aún se queda corto esa enemistad, o nuestra enemistad, o nuestra contrariedad con otros, no se puede comparar con la contrariedad que nosotros tenemos, ¿vale? Y respecto a lo que tú has dicho de la gracia, hay un ejemplo muy bueno, ¿vale? Que lo conviene, que no, nada es mío, es todo esa pregunta, ¿vale? Hay un teólogo que puso un ejemplo de que, imagínate que tienes una deuda en el banco de 15 millones de euros, ¿vale? Y ahora viene uno y coge, y no solamente tiene en su cartilla tiene 15 millones de euros para pagar esa deuda. No, lo que ha hecho Dios es que ha ido allí y dice, ampútame a mí o implícame a mí su deuda y toma, este dinero se lo das a él. No sé si está bien explicado, no sé si me daba explicar. O sea, no solamente él se ha cargado su deuda, sino que esos 15 millones de euros para que juntamos no lo hagamos nosotros. Lo que no nos ha dejado libre de la deuda, sino que además nos ha enriquecido. Eso es. Amén. Gloria a Dios. Pues para acabar, a ver, llevamos media horita, ¿vale? O un poquito más, 35 minutos. Vamos a ir acabando. Hemos empezado, Dios. A 10 hemos empezado, pastor. Sí. O sea, que, llevamos una hora que tampoco nos estamos pasando. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aleluya. Voy a poner otra imagen ahí, pongo una imagen ahí. A ver, pasa, a ver si es la siguiente. No, pasa a la siguiente. No. Sí, ahora vais. No, otra. Ahí está. Mirad, es un ejemplo que he puesto de la justificación. A un lado está la cruz, que es Cristo, y a este lado estamos nosotros. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Vale? ¿Qué coño es que no veo bien ahí? Ahí está, ahora sí lo veo igual. Entonces en la cruz Él tomó nuestro pecado. Hubo un intercambio en la cruz del Calvario. Escuchen. En la cruz del Calvario hubo un intercambio. Es como que yo le adolfo ahora, ¿vale? Este es mi pecado. Ya ven cómo ve. Este es mi pecado y esa es su justicia. Y hacemos este intercambio. Y Él se quedó con mi pecado y Él me regaló su justicia. ¿Entienden? Esto es lo que Cristo nos aplicó en la cruz del Calvario. Él dijo, dame tu pecado que yo te dé mi justicia. Amén. Eso es. ¿Vale? Por eso lo pongo en el texto, creo que lo tenías ahí. En 2 Corintios 5:21 lo tenías ahí, creo, ¿o no? ¿Sí? Ahí está. Dice, al que no conoció pecado, ¿quién es este? ¿Quién fue quien no conoció pecado? Cristo Jesús. Dice, por nosotros se hizo pecado. ¿Ves? Por tu causa. Él que no era pecador, pero por amor a ti, por misericordia, por ti, su gracia hacia
grandeza que tiene la redención de Jesús en la cruz del Calvario. O sea que nosotros, vamos a ver, explicándolo mejor esto. O sea que nosotros, ¿vale? Él sufrió mi pecado para que yo pueda disfrutar de su justicia. Amén. Total. Es decir, nosotros nos merecíamos todo, como hemos dicho al principio, pero luego vamos a mirarlo ahí, que tengo una merecíamos toda la ira de Dios sobre nosotros. Pero Cristo la cargó en la cruz del Calvario. Y Él aplicó sobre nosotros todos los beneficios de la justicia de Dios. Somos justos en Jesús. En Cristo. Ahí está, ¿vale? Entonces Cristo nos ha declarado a nosotros justos por su muerte en la cruz del Calvario. ¿De acuerdo? Entonces voy a saltarme todo esto, que tengo muchas cosas aquí. Aleluya. Aleluya. No sé si hay algún verso más ahí, las imágenes. ¿Habrá que dejarme mirar? Antes de nada, creo que no. ¿Vale? No, ya está. Bien. Entonces, entendido todo esto, para finalizar, no pasa la imagen, no voy a hablar de ella. Ahí está. Me he entregado otra imagen que vamos a hablar sobre ella, donde aparece, creo que todo muy bien ahí explicado. Me he tirado un rato intentando formar esta imagen. ¿Vale? Viendo para acá de nuevo en el coche, medio mareado, llego a... Menos mal que he pedido un coche grande, si no, no podía hacer. ¿Vale? Esta imagen que he creado ahí. Me voy a levantar, ¿vale? Mirad. Está el Padre, ¿vale? Y estamos nosotros. Ahí va, discutiendo. Ahí va. Está el Padre y estamos nosotros. Pero ¿quién es el mediador entre Dios y nosotros? Cristo Jesús. ¿Quién se puso en medio entre Dios y el hombre? Cristo. Por eso aparece Cristo en el medio y la cruz del Calvario entre nosotros y Jesús. Entonces Dios quiere, el Padre, que derramar su ira, porque su santidad y su justicia demanda el derramamiento de su ira sobre el pecado. Vale, entonces ahí aparece la ira de Dios derramada sobre Cristo. Pero Cristo es nuestra propiciación. ¿Qué significa que Cristo sea nuestra propiciación? ¿Qué significa que Cristo sea nuestra propiciación? Que Cristo sea nuestra propiciación es que Él cargó, o sea, la propiciación es que la ira de Dios fue aplacada en Cristo. Perfecto. Eso es. En el Antiguo Testamento, en uno de los ritos que había religiosos, ¿vale? Sobre el arca había una tapadera que era de oro, cubierta de oro, y cuando era sacrificado el animal, el sumo sacerdote tenía que coger, ¿vale? En un cuenco, llevar la sangre del animal y derramarla ¿sobre qué? Sobre el propiciatorio. Esa que representaba la gloria de Dios tenía una tapadera que era de oro, ¿vale? Entonces, ¿qué hacía la sangre? La vertía, la derramaba, en simbolismo de que esa tapadera, ¿vale? Aplacaba la ira de Dios sobre el pueblo. Había algo que tapaba, que aplacaba a través del derramamiento de la sangre, algo simbólico. ¿Entendéis? Y que Cristo que fue entonces nuestra propiciación. Por eso el Padre derramó la ira. Pero Cristo fue ese techo, ¿entendéis? Fue ese techo que nos cubrió para que la ira de Dios no recayera sobre nosotros. Por eso el Padre derramó su ira en la cruz del Calvario. Y hemos sido entonces absueltos, liberados de la ira divina. Te cae una miaja de la ira divina y no tienes dónde esconder. Imagina, un 0,1. Por eso arrepiéntete, Y estábamos perdidos. Pero gracias a que Cristo, en la cruz del Calvario, se crucificó y dijo: yo soy ese techo, yo soy esa tapadera, que no voy a poner por encima de ellos para que tu ira caiga sobre mí y no sobre ellos. Gloria a Dios. Y para que ellos queden libres de las consecuencias de tu ira. Y por eso lo pongo aquí ahora, ¿vale?
Si no tienes a Cristo, sin Cristo, se recibe la ira divina. ¿Entendéis esto? Alguien que no tiene a Cristo, ¿qué es lo que se merece? La ira. Y si no tienes a Cristo, eres declarado culpable, eres declarado condenado, eres un esclavo del pecado, la ira Dios te alcanza, te espera la muerte espiritual y la muerte eterna, que es la separación de Dios para siempre, y por lo tanto, el infierno. Eso tú y yo no merecíamos. ¿Lo estáis entendiendo? Éramos culpables, condenados, esclavos del pecado, merecedores de la ira de Dios, la muerte espiritual y el infierno para siempre. Tú y yo merecíamos eso. Pero gracias a Cristo fue nuestra propiciación. ¿Qué ha sucedido? Ahora con Cristo hemos sido justificados. Somos salvos. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres. Ya no somos hijos de la ira, somos hijos de Dios. Nos espera vida eterna y nos espera el cielo para toda la eternidad. Es un paraíso para Dios, para Jesucristo. Solamente decir una cosa. Espero, o esperamos, porque nuestra meta, ¿vale?, es saber qué es la justificación. Una definición simple, teológica, pero simple. Esperamos que recuerden qué es lo que significa la justificación. Y cuando te pregunten qué es la justificación, podamos responder lo que es. ¿Por qué? Porque simplemente, si tú tienes a Dios, si tú sigues a Dios y no sabes qué Dios tienes, es algo extraño. No conocer a Dios, bueno, las consecuencias de ser justificado, ¿sabes cuáles son? Que tú conoces a Dios, que Dios te arrastra, que Dios te golpea a tal punto de que tú tienes que conocerlo. Si no conoces a Dios, no tú. Hay mucha gente, pastor, que conoce el culto, conoce los ritos, conoce las liturgias y conoce lo que aquí se puede, ¿vale? Bueno y malo. Pero ese no es el Dios del culto. El Dios del culto es el que está en la Biblia y el que por medio de su palabra podemos entender cosas como esta. Tan simple es decir, pues mira, que era culpable, pero Dios me ha declarado justo, me ha declarado inocente. Aleluya. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Amén. Quiero terminar con este texto, ¿vale? Voy a leerlo, escuche. Romanos 5, 18, 19 y 20. Escuche lo que dice. Está hablando de lo que Adán ha provocado sobre la humanidad y sobre lo que Cristo ha provocado sobre la humanidad en aquellos que le reciben. Dice así. Voy a mejor a mi móvil que casi no lo entiendo. Ahí está, dice así, dice. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, está hablando de Adán, así que como por la transgresión, o mejor dicho, por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Lo vuelvo a leer el verso de Aleluya 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos fueron constituidos justos. Por el pecado de Adán, tú y yo hemos sido pecadores.
pero por la obediencia de Cristo, tú y yo hemos sido declarados justos. Amén. Amén, aleluya. Pues bueno, hasta aquí. Amén. Dios nos ha bendecido. Amén. Mañana va a ser todavía mejor. Amén. Que mañana estarán los demás hermanos con nosotros y nos aportarán, creo que, muchas cosas buenas. Amén. Mañana nos tocará la regeneración, un tema muy importante, ¿vale? ¿Qué es lo que Dios obra en nosotros una vez que hemos sido justificados? Porque tú y yo recibimos a Cristo, quien nos justifica. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Es la regeneración. Viene su Espíritu a nosotros, aleluya, a efectuar el nuevo nacimiento. Amén. Pues venga, no nos queda más que coger esa alabanza y hacer el servicio de las ofrendas para los hermanos. Amén.